El Papa Francisco le ha respondido, bueno, no es que le haya respondido directamente a Donald Trump por el tema de las migraciones y las deportaciones, sino que ha escrito una carta a los arzobispos de los Estados Unidos, a los obispos de los Estados Unidos de Norteamérica en torno precisamente a este tema. ¿Qué es lo que ha dicho el Papa Francisco? Porque he visto varias interpretaciones. Hay gente que dice que Francisco no quiere que hayan deportaciones, hay gente que está interpretando esta carta como que Francisco está a favor de que los países puedan regular sus migraciones. Vamos a ver, yo voy a analizar qué es lo que dice realmente la carta, pero la voy a leer toda la carta, ¿no? Para, porque hay mucho fake news también, hay mucho fake news y ahí el Papa Francisco tiene mucho hate también y le inventan cada cosa. Entonces hay que ver realmente lo que dice la carta. Para comenzar, esta carta no es, en esta carta el Papa Francisco no está hablando ex cátedra. ¿Qué significa cuando el Papa Francisco habla ex cátedra? Que está hablando en términos de enseñanza magisterial de la Iglesia, que son los momentos en donde como católico te tienes que adherir a lo que en ese momento está diciendo el Papa. Pero también hay momentos en donde él habla, no está hablando ex cátedra, sino más bien está dando una opinión y eventualmente esa opinión puede tener un matiz sesgado, puede estar equivocado, puede estar en lo correcto, pero nunca viene mal escuchar de qué se trata. Y precisamente para evitar ese tipo de ruido en la comunicación, creo que lo mejor es leer literalmente lo que dice el Papa Francisco en torno a el tema de las migraciones. Carta del Santo Padre Francisco a los obispos de los Estados Unidos de Norteamérica. Queridos hermanos en el episcopado, les dirijo unas palabras en estos tiempos, en estos delicados momentos que viven como pastores del pueblo de Dios que camina en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí ya empieza reconociendo que hay un momento delicado. No he estado emitiendo un juicio, sino que está reconociendo que hay una situación que hay que tomarla con cautela, hay que tomarla con prudencia. Dice, 1. El itinerario de la esclavitud a la libertad que el pueblo de Israel recorrió, tal y como lo narra el libro del Éxodo, nos invita a mirar la realidad de nuestro tiempo tan claramente marcada por el fenómeno de la migración, como un momento decisivo de la historia para reafirmar no solo nuestra fe en un Dios cercano, encarnado, migrante y refugiado, sino la dignidad infinita y trascendente de toda persona humana. El primer punto es un marco de referencia que pretende utilizar Francisco en este caso para poder darle sentido a la carta que él ha redactado. E identifica a Dios, sobre todo al Dios de Israel y al Dios cristiano, que es el mismo, obvio, en condición de migración, ¿no? Porque Israel en algún momento escapa de Egipto y lo mismo Cristo en algún momento escapa a Egipto, ¿no? Cuando Herodes estaba persiguiéndolo. Entonces, ese es un poco el marco de referencia. Estas palabras, el segundo punto, con las que comienzo no están articuladas artificialmente. Incluso un examen somero de la doctrina social de la Iglesia exhibe con gran fuerza que Jesucristo es el verdadero Emmanuel, por lo que no ha vivido al margen de la experiencia difícil de ser expulsado de su propia tierra a causa de un inminente riesgo de vida y de la experiencia de tener que refugiarse en una sociedad y en una cultura ajenas a las propias. Claro, aquí hace referencia precisamente en el momento en donde María, José y Jesús se encaminan a Egipto escapando de
Herodes, que quería eliminarlo. Desde ese punto de vista, hay una situación compleja en donde corre peligro tu vida y tienes que moverte definitivamente de ese lugar que te están buscando, porque las condiciones de vida no son las óptimas. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, también eligió vivir el drama de la migración. ¿Mm? Me gusta recordar, entre otras, las palabras con las que el Papa Pío XII iniciaba su constitución apostólica sobre el cuidado de los migrantes, que se considera como la carta magna del pensamiento de la Iglesia sobre las migraciones. Y esto era lo que decía el Papa Pío XII. La familia de Nazaret, en exilio, Jesús, María y José, emigrantes en Egipto y allí refugiados para sustraerse a la ira de un rey impío, son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los migrantes y peregrinos de cada época y país, de todos los prófugos de cualquier condición que, acuciados por las persecuciones o por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, la amada familia y los amigos entrañables para dirigirse a tierras extranjeras. Ok, un somero análisis hasta ahí, que hay un líder impío, que hay un líder que te persigue y que tus condiciones para vivir en tu propia tierra no son viables. Tienes que irte necesariamente a otro lugar para legítimamente luchar por tu vida. Asimismo, y esta es la tercera parte de su carta, de la carta de Francisco, Jesucristo, amando a todos con amor universal, nos educa en el reconocimiento permanente de la dignidad de cada ser humano sin excepción. De hecho, cuando hablamos de dignidad infinita y trascendente, queremos subrayar que el valor más decisivo que posee la persona humana rebasa y sostiene toda otra consideración de carácter jurídico que pueda hacerse para regular la vida en sociedad. Por lo tanto, todos los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a mirar la legitimidad de las normas y de las políticas públicas a la luz de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, no viceversa. En este punto también estoy de acuerdo. En este punto también estoy de acuerdo en general. Lo que él considera, y es un segundo punto de su carta, primero nos ha hablado de la legitimidad que tú puedes tener de emigrar cuando las condiciones en tu país no son viables y sufres algún tipo de persecución o tu vida está en peligro. Y por otro lado, que también es eh, legítimo, que las leyes emanan de la dignidad de las personas. No son las leyes las que determinan la dignidad de las personas. ¿Mm? Entonces, ese es el marco sobre el cual va a construir Francisco su carta, y es lo que yo estoy entendiendo. Y aquí recién entra el grano, en el punto 4, a partir del punto 4. Dice, he seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Voy a volver a leerlo. He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. En otras palabras, está diciendo que, y también me parece profundamente válido, que no porque seas ilegal en una tierra, estás cometiendo un crimen, aunque sí estás participando eh, digamos, de una acción delictiva, o por lo menos ilícita, por lo menos ilícita.
la no legalidad no necesariamente significa la criminalidad, aun cuando toda criminalidad obviamente es una ilegalidad. Pero hasta puede llegar a ser una falta administrativa. Ojo. Pero de allí a criminalidad, a cometer un crimen, a igualarlo con, por ejemplo, cometer un asesinato o hacer algún tipo de latrocinio mayor, no lo veo igual. Entonces, en este punto, yo no estoy en desacuerdo con Francisco. Yo particularmente creo de que hasta acá está bien su análisis. Ahora, luego continúa. Al mismo tiempo, se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. Yo creo que aquí está el kit de toda la carta. Y es que claro, cuando tú lo interpretas de una u otra manera, puedes armarte un titular y poner a la gente que lee esto a favor o en contra. Pero yo creo que está diciendo algo lógico. Entrar a la mala a un país no quiere decir necesariamente que has cometido un crimen, aunque, aunque sí es cierto de que no eres legal. O sea, de legalidad, tu condición de legalidad siempre va a estar entrecomillada porque no has cumplido los requisitos legales para poder estar en ese país. Pero eso no te equipara a un criminal. Me parece que eso es lógico. O sea, ni siquiera no merece ni ser explicado porque eso es obvio, es evidente. Y por otro lado, seguido, reconoce el Papa Francisco acá que toda la nación, cualquier nación, tiene derecho a defenderse y a mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves. Es que esto lo dice incluso Santo Tomás. Santo Tomás dice lo siguiente: el principal deber de un gobernante es para con los suyos, no para con el resto, es para con los suyos. Por tanto, velar por el bien común es velar por el bien común primero de los suyos, ¿no? Y eso supone discriminar entre los visitantes que vienen con malas intenciones y los visitantes que vienen con buenas intenciones. Los visitantes que vienen con buenas intenciones, decía Santo Tomás, incluso necesitan un tiempo, un lapso para poderse adaptar a la cultura del país que los está acogiendo. Y es legítimo que los visitantes que vienen con malas intenciones sean discriminados y no se les deje entrar. Santo Tomás lo dice. No hay en realidad en esta carta mucha novedad en esta parte que yo considero que es el quid del asunto, ¿no? Ahora, claro, para continuar, dicho esto, ¿no? Dicho esto, el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión. En otras palabras, hay gente que legítimamente ha tenido que migrar. Ha tenido que velar por un mejor futuro, no ha podido entrar de una manera legal de repente a un país que tiene mejores condiciones y seguramente ya ha ido construyendo algo. Y ahora van a tener que regresar. Ahí hay dos elementos. La responsabilidad propia de arriesgarse a llegar a un lugar en donde sabes que eventualmente te pueden regresar. Y también la sensibilidad que pueda tener el gobierno respecto a casos muy específicos. ¿Mm? Claro, aquí sí Francisco está apelando a una mayor sensibilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos, a que pueda
caso por caso, mirar la situación, ser un poco condescendiente y tal. Pero, más allá de eso, también hay que reconocer que no deja de ser privilegio o derecho del gobernante de los Estados Unidos determinar quién se va y quién no se va. O sea, la moral cristiana te diría, sí, chequea bien cada caso, con caridad, con respeto, con la necesaria dignidad. Pero eh, esos son los matices, pues. Esos son los matices en los que van a chocar Donald Trump y Francisco, sobre todo Francisco en este caso, ¿no? Esta cuestión no es menor, continúa. Un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados. El verdadero bien común, continúa, se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Esto no obsta, y esta parte también es interesante, para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada maduración no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará. Claro, acá ya aterrizamos la idea que él está proponiendo a manejo, ¿no? A gestión de cómo vas a, apuntando a una política que ordene las migraciones, ir haciendo esa discriminación entre gente que se puede quedar y gente que se tendría que ir. Yo creo que ahí sí está, yo creo que allí sí es discutible. Allí sí creo que es discutible el cómo lo plantea Francisco y cómo lo puede plantear otro gobernante. Trump está siendo tajante y sus antecesores más buenistas han tenido programas de deportaciones. Habría que ver hasta el momento quiénes las han tenido más, qué tipo de trato les han dado. Obviamente, Trump no está siendo amable. ¿Está en su derecho como gobernante? Está en su derecho como gobernante. Él es el presidente de su país. Y la gente que está allá siendo ilegal se toma el riesgo. Se toma el riesgo de que la devuelvan. También eso supone una maduración, creo, propia de no llegar a un lugar en donde eventualmente te pueden votar, ¿no? Pero también es una responsabilidad cristiana de quien está allá intentar en lo máximo posible ser responsable un poco del cuidado de la dignidad de las personas. O sea, yo no creo de que esté mal la carta de Francisco, como lo han querido pintar, como eso es que tiene una pésima prensa él. Punto 6. Los cristianos sabemos muy bien que solo afirmando la dignidad infinita de todos, nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez. El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplían a otras personas. Dicho de otro modo, la persona humana no es un mero individuo relativamente expansivo con algunos sentimientos filantrópicos. La persona humana es un sujeto con dignidad que, a través de la relación constituida con todos, en especial con los más pobres, puede gradualmente madurar en su identidad y su vocación. El verdadero ordo amoris, que es preciso promover, es el que descubrimos meditando constantemente en la parábola del buen samaritano, es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos sin excepción. Claro, mira, a ver, hasta este punto yo estoy de acuerdo con Francisco. Lo que pasa es que a alguno le puede sonar muy buenista y a algunos sí quisiera decir, ¿sabes qué? Enmarroca a todos los ilegales y bótalas a su país. Ojo, que esa es potestad del presidente de los Estados Unidos. Puede hacerlo, es su país. Puede hacerlo, está en su legítimo derecho de hacerlo. Acá el punto es
si es lo mismo alguien del Tren de Aragua que viene de llevarse a 10, 15 personas que una señora con su hijo, ¿no? Que han tenido que dejar su país porque las condiciones de pobreza eran muy amplias. No es igual, obviamente no es igual, y hay una dignidad. Incluso el tipo al que van a tener que enmarrocar a ese sí por haber cometido crímenes, tanto fuera como dentro, hasta cierta dignidad tendría que respetársele. Pero igual, ese sí se tiene que ir, enmarrocado y en las condiciones que sean. Y tiene que ir y purgar condena en, no sé, pues en Guantánamo, o de repente purgar condena en una de las cárceles de Bukele, qué sé yo. Pero los tratos sí deberían de ser diferenciados. Creo que a eso apunta esta carta. A eso apunta y a reconocer que eventualmente puede haber algún tipo de discriminación positiva que reconozca la dignidad de ciertas personas. Pero en este punto en Estados Unidos no van a hacer eso, porque Trump está muy empecinado en hacer las cosas. Ahora, yo entiendo que él está identificando primero a los que son delincuentes. Hay que ver también cuánta propaganda hay alrededor de todos estos temas. Punto 7, a ver, dice, preocuparse por la identidad personal, comunitaria o nacional, al margen de las consideraciones fácilmente, introduce un criterio ideológico que distorsiona la vida social e impone la voluntad del más fuerte como criterio de verdad. Esto es cierto, ¿no? Reconozco el valioso esfuerzo de ustedes, queridos obispos de Estados Unidos, cuando trabajan de manera cercana con los migrantes y refugiados, anunciando a Jesucristo y promoviendo los derechos humanos fundamentales. Dios premiará abundantemente todo lo que hagan a favor de la protección y defensa de quienes son considerados menos valiosos, menos importantes o menos humanos. ¿Ah? Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Claro, es que eso también es lógico, o sea, ok, vas a devolver personas, tampoco los hagas pasar un mal momento, me parece, ¿no? Eso, eso es obvio. Yo creo que nadie está en desacuerdo con eso. Imagínate, has tenido que cruzarte el Darién, has tenido que cruzarte Centroamérica, has tenido que cruzarte el, el Río Grande al sur de los Estados Unidos, probablemente no la pases tan bien, siendo buena persona, ¿no? No la pases tan bien, tratando de buscar trabajo y tal. Y encima te van a tratar como el delincuente que no eres. Eres un ilegal, has cometido una falta administrativa, sí, y tienes que ser responsable de tus acciones también. Pero si puedes aliviar un poco, ¿no? Esa condición, me parece que no es tan mal el mensaje. Con caridad y claridad todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más a evitar muros de ignominia, esta es para Trump, obvio, y aprender a dar a la vida como Jesucristo la ofrendó para la salvación de todos. Pidamos a la Santísima Virgen María de Guadalupe que proteja a las personas y a las familias que viven con temor y con dolor la migración y o la deportación. Que la Virgen Morena, que supo reconciliar a los pueblos cuando estaban enemistados, nos conceda a todos reencontrarnos como hermanos al interior de su abrazo y dar así un paso adelante en la construcción de una sociedad más fraterna, incluyente y respetuosa de la dignidad de todos. Fraternalmente, Francisco. Ok. Bueno, eso ha sido la carta. Yo saco de acá tres cosas. Uno, Francisco dice que hay que tratar con caridad a las personas. Okay. Francisco dice que hay que un gobernante, un país, tiene absolutamente todo el derecho de poder proteger a los suyos. Yo lo he dicho arriba. Y está a favor de políticas controladas de migración, legal.
Y lo otro es, mientras tanto, mientras no existe ese tipo de proceso, trata a la gente, no es delincuente, que no es criminal, trátala con dignidad, teniendo en cuenta que que han tenido pues todo un proceso, ¿no? Complejo, complicado, muy grande. No lo veo mal. Ahora, que colisiona con el derecho que tiene, por ejemplo, en este caso Trump, de sacar a la gente como a él mejor le parezca, que dentro de todo su derecho, como presidente. Pero eventualmente puede chocar con la dignidad. Son dos mentalidades distintas. Son dos mentalidades distintas, ¿no? Y Trump no tiene un etos católico. O sea, Trump tiene un etos más liberal, más mercantilista y qué sé yo, ¿no? Pero dentro de todo es lo que escogieron los gringos y sabían que era lo que estaban votando. Y la gente que votó por él, siendo ilegal, también, bueno, si eres ilegal no puedes votar, pero la gente que estaba allí y que ha votado por él sabía lo que hacía, sabía lo que hacía. Muy bien, yo no estoy en contra de la Carta de Francisco, ojo, estoy a favor. Estoy a favor, pero creo que también hubiera podido admitir que, por ejemplo, hay personas que viajan a otro país y que eventualmente la pueden pasar mal. Y tienes que ser responsable con tus acciones también, ¿no? Tienes que ser responsable con... Porque yo supongo que cuando María y José tomaron la decisión de ir a Egipto, sopesaron las posibilidades del viaje, de ser bien o mal recibidos, o sea, tomaron en cuenta una serie de variables, inspirados seguramente por el Espíritu Santo, y llegaron a Egipto, ¿no? O sea, también tienes que pensártela. También hay un nivel de responsabilidad de la gente, de prudencia de la gente. No solamente es responsabilidad de Trump ser bueno o ser malo, es responsabilidad de todos los involucrados que llegan a tomar decisiones, incluso cuando escapan de un sitio. Por otro lado, el derecho a migrar es subsidiario del derecho a vivir en tu propio país. Y hablamos mucho del tema de la migración, pero no hablamos del derecho de vivir bien en tu propio país. Y a los países no les interesa que los gobiernos se preocupen de sus propios connacionales, creando las condiciones necesarias como para que puedas vivir allí. Entonces, hay varias aristas, no es tan simple el tema, no es tan simple. Pero bien, ya me dejarás tu comentario allí, con respeto, por cierto, ¿ah? Sobre todo para los católicos. Si me escuchas que eres católico y estás diciendo que el Papa es comunista, que son tal por cual, estás en cisma, choche, estás en cisma. Tú puedes discrepar cuando el Papa no habla, cuando no está hablando ex cátedra, puedes discrepar, pero las personas pueden discrepar también en respeto, ¿no? No necesariamente tienes que andar vituperando, insultando, adjetivando a las personas. Muy bien, nos vemos en el siguiente videito.